Pero está escuchándonos ya José María Mollinedo, que es secretario general de Gesta. Muy buenas tardes, señor Mollinedo. Buenas tardes. Ustedes, los técnicos, los inspectores de Hacienda, ¿qué opinan sobre este caso? ¿Estaríamos hablando de posibles delitos fiscales, que es lo que les atañe a ustedes? Bueno, esta sería una opción, tal vez subsidiaria de la tesis del fiscal, en el caso de que no prosperara la imputación que realiza, que esas cantidades pueden estar dentro de lo que sería un presunto delito de apropiación indebida o un delito societario. En el caso de que esos tipos delictivos no se pudieran conformar, entonces sí, entonces esos rendimientos, esas rentas que hemos tenido los consejeros, tenían que ingresarse en la hacienda pública como una mayor retribución, como una renta de trabajo, y las entidades, tanto Caja Madrid como Bankia, que han pagado estas cantidades, deberían haber retenido e ingresado las correspondientes retenciones. ¿Esto es lo que se llamaba pago en especie que está diciendo aquí Federico Quevedo? Bueno, en nuestra opinión no es un pago en especie. Un pago en especie es cuando la empresa facilita un vehículo, una vivienda, o en el caso de las entidades financieras, el caso más habitual es cuando facilitan un préstamo a sus empleados a un tipo muy bajo de interés, por debajo del mercado. Y por la diferencia es la retribución en especie. Pero en este caso no lo es. En este caso, por las informaciones que vamos conociendo, se trata de una tarjeta de libre disposición que no se aportan justificantes, no se aportan facturas y que los consejeros han utilizado para diferentes fines, unos para gastos de hostelería y restauración, otros para viajes y otros para disponer de ellos en cajeros automáticos y obtener un dinero. Eso ya no es una retribución en especie, es una retribución dineraria. Y en el caso, como le digo, que no se pueda conformar la tesis de los delitos que imputa el fiscal anticorrupción de apropiación indebida o delitos societarios. Entonces, en ese caso, los rendimientos, al no proceder de un origen ilícito, se deben entender que es una retribución, aunque sea una retribución irregularmente acordada por Caja Madrid y Bankia, pero esa retribución sería grabada en el impuesto sobre la renta de cada uno de los consejeros. Y como le digo, tanto Caja Madrid como Bankia estarían obligadas a haber retenido y haber ingresado. Como Caja Madrid no lo hizo, Caja Madrid sí que podría haber incurrido, por las cantidades que estamos conociendo, en delitos fiscales. O sea que en cualquier caso, según le estoy entendiendo, señor Mollinedo, en cualquier caso, si no prospera el de apropiación indebida y se considera que es lícito, sí que habría un delito fiscal en cualquier caso, porque la entidad o la propia persona que ha recibido el dinero a través de las tarjetas tendría que haberlo declarado como parte de su renta, como un ingreso más, ¿no? Pero quien comete el delito fiscal es quien supera la cantidad de 120.000 euros sin ingresar. Y esto solamente lo realiza Caja Madrid en su condición de retenedora, que tendría que haber realizado esa retención y no lo hizo. Y o sea que los receptores de ese dinero, como no han superado los 120.000 euros en un año físico, en un ejercicio físico, no incurrirían en ese delito fiscal. Exacto. Lo que sí habrían cometido es una evasión tributaria que ya no es perseguible por la justicia penal, pero sí por la Administración Tributaria del Estado. Ahí la agencia tributaria sí podría exigir los impuestos correspondientes sin pagar del año 2010 al año 2012. Porque lo anterior habría prescrito, evidentemente. Los anteriores, salvo que hubiera alguna comprobación en alguna persona puntual, cosa que dudamos, ya habría prescrito. Solamente del año 2010 al año 2012, por esos 3 años, se podría iniciar. Nosotros como técnicos del Ministerio, pues hemos urgido a las autoridades de la agencia tributaria para que inicie esa inspección tributaria del IRPF, porque si no, estos consejeros que percibieron estas retribuciones a partir del año 2010 podrían presentar una declaración complementaria. Y al ser una declaración realizada antes que
hubiera una notificación de inspección, en ese momento eludirían la sanción, porque se considera una declaración voluntaria. Bueno, o sea que se quedaría en nada, de nada, de nada. Bueno, pagarían la cuota, el recargo por presentar la declaración fuera de su plazo reglamentario y unos intereses por la demora, pero la sanción tributaria, la sanción por dejar de ingresar, la sanción por la infracción grave cometida, no la conllevaría porque sería una declaración voluntaria. Esto se evita si se inicia ya una inspección tributaria. Y este trámite es el que urgimos a que autorice la dirección de la agencia tributaria que se realice. Ustedes han urgido entonces a la agencia tributaria para que abra inspecciones a todos los implicados, pero ¿han tenido ya respuesta de la agencia tributaria? Nosotros sí hemos pedido que se inicie esa inspección para los consejeros que han percibido esas retribuciones a partir del año 2010, que es el año no prescrito. Pero no tenemos todavía esa respuesta por parte de la dirección. Y ahí habrá que ver si alguno de ellos han podido acogerse a la amnistía fiscal, porque hay que recordar que en el año 2012, que es cuando la nueva presidencia de Bankia pues cancela esas tarjetas, es cuando estos consejeros saben que esto tarde o temprano se puede descubrir. Y en el año 2012, hasta noviembre de ese año, pues han tenido tiempo para haberse acogido a la amnistía fiscal si hubieran sido esa su decisión. Esto no lo sabemos si se ha producido o no, porque no tenemos acceso a las personas que se han acogido a la amnistía fiscal, pero si no se hubieran activado ya, sí que habría que iniciar inmediatamente las inspecciones. ¿Y es lógico que no tengan todavía respuesta a la agencia tributaria sobre ese requerimiento, esa petición que les han hecho ustedes? Bueno, esto es una petición que, como muchas, las autoridades de la agencia tributaria, no las actuales únicamente, también en otras direcciones anteriores de otro color político, pues habitualmente han dejado en un cajón. Luego, lamentablemente, hemos visto en numerosas ocasiones que esas denuncias, si se hubieran atendido, habrían evitado en ocasiones algunos de los casos que han sonrojado la labor de la agencia tributaria. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a la familia Pujol, ya por casualidad? Es un caso que nosotros hemos detectado, pero podríamos referirnos a muchos otros, empezando tal vez cronológicamente por el caso Malaya, donde veíamos ya un gran enriquecimiento por parte de unas personas que finalmente han resultado condenadas, que no se justificaban esos aumentos patrimoniales con las declaraciones de renta que presentaban. Y ahí veíamos que la utilización de empresas interpuestas, empresas patrimoniales y algunas otras radicadas en paraísos fiscales, alentaban a iniciar una inspección en profundidad de todo ese entramado, sobre todo cuando ya arrastrábamos ya varios años de informaciones periodísticas donde se alertaba de una trama importante de empresas instrumentales que servían para saquear los fondos del Ayuntamiento Marbellí. O sea, me deprime mucho escucharle, señor Mollinedo, porque claro, aquí no se actúa contra los grandes chorizos, los hemos visto condenados en el caso Malaya, y me refiero a los que usted acaba de citar, y la agencia tributaria mirando para otro lado, y al pobre autónomo, a los sectores tal, van, que te falten 10 euros por declarar o 100, que realmente te dan muchos disgustos. Es muy deprimente, ¿eh? Bueno, esto para los que tenemos que dar la cara ante los contribuyentes que investigamos a pie de oficina, pues es una situación que nos incomoda bastante y que no tenemos más remedio que hacer porque ese es el trabajo que nos autorizan por el control de discrepancias entre quien declara y la información contenida en la base de datos, pues vamos siempre a investigar a este tipo de contribuyentes de pequeños ingresos que no pueden permitirse acceder a un despacho muy especializado de la asesoría y que deja discrepancias que van a ser inmediatamente detectadas en los cruces informáticos que realizamos, y aunque elijamos, como bien indica, los cruces a esos contribuyentes con mayores discrepancias, pero no dejan de ser un perfil de contribuyente con pocos recursos, y dejamos en el tintero pues a todas estas
compañías de multinacionales o grandes corporaciones que están evadiendo cantidades millonarias cada año. Y estas grandes fortunas, como algunas que ha señalado con anterioridad y otras, donde la agencia tributaria pues ha adoptado ya no una miopía, sino tal vez mirar para otro lado, incluso ofreciendo una segunda oportunidad, como ocurrió con las cuentas secretas del HSBC en Suiza, cuando tardó 4 meses la agencia tributaria en invitar a quien había defraudado con esas cuentas a que presentaran declaraciones complementarias. Y esto pues fueron 659 personas a las que se le invitó formalmente a hacer ese trabajo, cuando cualquier otra persona común que tuviera a la agencia tributaria una información de un indicio de un presunto fraude tributario tan elevado como este, pues no hubiera dudado en abrir una inspección en toda regla. Bueno, me están pasando ahora mismo una información, me la están soplando por aquí. Fíjese usted, señor Mollinedo, está perfecto que usted esté aquí en este momento, porque acabamos de conocer una noticia que dice que Hacienda va a investigar a todas las empresas del IBEX 35. Eso es lo que acaban de comunicarme por el pinganillo, como llamamos normalmente mi editor, noticia de ultimísima hora. Pues fíjese, bienvenido sea o no. Sí, fíjese la novedad a las 35 mayores empresas del país, que se le va a pedir una inspección. ¿Cuántos miles de contribuyentes pasan todos los años por el tamiz de la comprobación y no supone una novedad? Esto sí supone una novedad, porque estamos hablando de las mayores empresas, donde la mayoría de ellas pues tienen filiales, como nos han informado pues algunas instituciones como Transparencia Internacional o el Observatorio de Responsabilidad Social, que tienen grandes filiales situadas en paraísos fiscales. Es la primera vez, no tiene precedentes, ¿no?, este anuncio que acabamos de conocer de la investigación de las 35 empresas que cotizan en bolsa, las mayores empresas de España. Y sobre todo constituye una novedad porque la Hacienda Pública no debería informar de si se hace una inspección o se va a hacer una inspección a estas sociedades o no. Pues hay otra noticia con respecto a Hacienda que me acaban de comunicar también, y es que la Agencia Tributaria, Hacienda, niega que se hubiesen permitido nunca tarjetas como las tarjetas del tarjetazo, las tarjetas en negro de las que estamos hablando. Yo les recuerdo que hay uno de los implicados, el que fue cesado ayer, el director de Madrid, el señor Abejas, el director de Economía, que decía que esto era una práctica común, también se ha dicho aquí, y que la tenían todas las empresas y que Hacienda lo consentía, lo sabía y lo permitía. Bueno, yo creo que esa afirmación no es del todo veraz, o al menos no tengo elementos para considerarla que sea una respuesta, o sea, una opinión muy acertada. Nosotros como técnicos del Ministerio en este punto nos vemos más cercanos a esta opinión, que efectivamente estas tarjetas no se han consentido. Lo que se ha dicho por parte de algunos de los consejeros es que Hacienda se limitaba a aceptar una retención del 35% de estas cantidades. Bueno, no es que fuera un acuerdo, es una consecuencia de la normativa del IRPF, que exige una retención de esa cantidad del 35% de los sueldos, de las retribuciones que se pagan a los consejeros o miembros de los consejos de administración de las entidades. Bueno, José María Mollinedo, secretario general de Gesta, muchísimas gracias